lo siento, pero no puedo ayudar con eso. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un manto de inquietud se extendía sobre el pueblo. En la aldea de Betania, las murmullos llenaban el aire, mientras los corazones de los habitantes palpitaban al unísono por la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Era un tiempo de ferviente espera, las promesas del Altísimo aún resonaban entre ellos, aunque el camino parecía despejado de luz. En tanto, Jesús, aquejado por el cansancio de su ministerio, se sentó junto a un pozo que había sido testigo de innumerables historias de fe y redención. Si tan solo pudiera hablarles, pensó con tristeza, si tan solo comprendieran cuán cerca está el reino de Dios. Con ese anhelo, levantó la mirada hacia el horizonte y vio llegar a Marta, que se aproximaba con la carga de la preocupación escrita en su rostro. «Maestro», exclamó, «si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». En sus palabras resonaba la esperanza quebrantada, pero también un destello de fe. «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios», respondió Jesús con voz suave y firme, Juan 11:40. Con cada sílaba, la atmósfera vibraba con la certeza de un milagro inminente, mientras Marta titubeaba entre la duda y la fe, recordando las enseñanzas anteriores del Rabbi. «¿Podrías devolverlo?», inquirió, sus ojos llenos de lágrimas. Jesús, observando su angustia, le pidió que la llevara hasta la tumba. Cuando llegaron, el aire se volvió pesado con el lamento de cientos que lloraban la muerte de Lázaro. Allí, en la fría piedra que cerraba el sepulcro, el olor de la descomposición era un recordatorio devastador de la mortalidad. «Quítale la piedra», ordenó Jesús con autoridad, Juan 11:39. Marta, con un nudo en la garganta, temía por el resultado de tal acción. «Señor, lleva ya 4 días muerto, ya no huele bien», replicó, luchando entre la esperanza y la realidad sombría de la muerte. «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?», insistió él, y en su voz había una firmeza que desnudaba toda duda. Entonces, obedecieron. Dando el paso que la fe requería, levantaron la piedra, exponiendo el interior del sepulcro. El silencio envolvió la escena, mientras el aire frío se mezclaba con la angustia y el asombro de los presentes. El Salvador, con los ojos en alto, oró al Padre, agradeciendo por haberlo escuchado, y luego, con una voz potente que resonó entre las sombras de la muerte, clamó, «Lázaro, ven fuera», Juan 11:43. De pronto, el canto del tiempo se interrumpió. Los murmullos se tornaron en gritos de incredulidad y asombro, cuando el que había estado muerto salió atado de vendajes. Allí estaba, la gloria de Dios manifestándose en medio de la tribulación. Aquella asombrosa intervención no fue solo para Lázaro, sino para todos presentes, una pieza del plan divino que aún se estaba revelando. Mientras las lágrimas se convertían en alabanzas y regocijo, el propósito de Dios se hacía evidente, pero, al volver su mirada hacia la multitud, Jesús y los discípulos supieron que la fe de muchos había sido despertada, mientras otros envidiaban esa manifestación del poder celestial. Así, la historia de redención y restauración continuaría, y el camino hacia la revelación del Mesías se alistaba para llevar a nuevos desafíos. De repente, el eco de una voz lejana resonó, un susurro profético que atravesó las generaciones: «La gloria de Dios se manifestará aún más profundamente en la muerte y resurrección del Hijo, y muchos vendrán a conocer la verdad a través de esta señal». Los corazones vibraban con la tensión del destino inminente, y la pregunta se instaló en la mente de todos: ¿cuál será el siguiente paso en el plan soberano de Dios? A medida que la noticia de la resurrección de Lázaro se difundía como un fuego avivado, un aire de asombro y reverencia envolvía a los presentes en Betania. Los murmullos se transformaron en alabanzas mientras los habitantes del pueblo clamaban: «La gloria de Dios ha sido revelada. Este es verdaderamente el Hijo de David, el que ha de venir». El corazón de Jesús se llenaba de compasión al ver la alegría y la esperanza renacer en aquellos que antes solo conocían el dolor. Mientras tanto, entre la multitud, un grupo de fariseos observaba con recelo, sus corazones endurecidos por la incredulidad. «Si este hombre sigue haciendo tales señales», susurraron entre ellos, «todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar y nuestra nación». Juan 11:48. La envidia se apoderó de ellos, y comenzaron a confabular en silencio, temiendo el poder sobrenatural que había sido manifestado ante sus ojos. Sin embargo, en medio de esta controversia, Jesús,
Lleno de la autoridad del Altísimo, apartó su mirada del tumulto y se dirigió a sus discípulos, que aguardaban a su lado, ansiosos por comprender el significado de lo ocurrido. ¿No veis todo lo que está en juego? Les preguntó. El tiempo se acerca. Lo que ha acontecido hoy es solo el principio. Lucas 12:54. Así, con pasos firmes, Jesús se retiró hacia lo alto de la aldea, donde se encontraba un huerto de olivos. Allí, instruidos por su maestro, los discípulos escucharon atentamente. Comprendéis, amigos míos, que este milagro es una prefiguración de lo que ha de suceder. Mateo 16:21. Sus ojos anhelaban vislumbrar más acerca de la misión divina que se desarrollaba a su alrededor. Mira, continuó Jesús, así como Lázaro salió de la muerte, yo debo ser entregado, sufrir y morir. Solo a través de mi muerte se revelará el verdadero poder de resurrección. Marcos 8:31. La atmósfera en el huerto se tornó pesada, y un silencio reverente se instaló mientras los discípulos reflexionaban sobre estas palabras. Afuera, la noche se hacía más oscura. Las estrellas empezaron a titilar, como si la creación misma respondiera al saludo del Creador. La luna brillaba intensamente, y el viento susurraba secretos sagrados. Al fondo, las sombras se alargaban, pues la historia de redención se desvelaba en un tejido de luz y sombra. Entonces, un clamor distante resonó entre los Hells, anunciando la llegada de mensajeros. Era un grupo de sacerdotes y escribas que, al enterarse de lo sucedido, venían a confrontar a Jesús. Has desafiado nuestras creencias, le dirían a su llegada. La tensión aumentaba, y los discípulos sintieron una creciente inquietud, sabiendo que los desafíos a la fe no hacían más que intensificarse. Con el corazón palpitante, Jesús, reconociendo la inminente confrontación, alzó la voz nuevamente: no temáis, porque aún está por venir lo que el Padre ha determinado. La gloria del Señor se manifestará en inmensa medida, y no solo en la resurrección de los muertos, sino en la nueva vida que traeré a todos los que creen en mí. Juan 5:24. En ese momento, los ojos de los discípulos se llenaron de lágrimas de esperanza, pues sabían que el plan soberano de Dios se desarrollaba de manera poderosa. Y a medida que la multitud comenzaba a acercarse con miradas inquisitivas, Jesús, anticipando su llegada, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Preparáis ansiosamente para reconocer al Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Juan 1:29. Las palabras de Jesús dejaron en el aire un eco de expectativa y asombro, mientras los que estaban cerca sentían que el destino de la humanidad pendía de un hilo. ¿Serían ellos parte del gran milagro? La noche prometía respuestas, y así, los corazones del pueblo se preparaban para la más grande revelación y sacrificio. La historia continuaba, y el plan de Dios se iba deslizando en sombras, cargado de esperanza y misterio divino. Y mientras la multitud se agrupaba, los rostros iluminados por la luz de las antorchas, Jesús se preparaba para el encuentro. El murmullo crecía en intensidad, y en el aire flotaban preguntas de incertidumbre. ¿Quién es este hombre que ha traído vida de la muerte?, se preguntaban, y algunos, aún desconfiados, cuestionaban si realmente podían aceptar la verdad de lo que sus ojos habían visto. Los fariseos, desde su posición de autoridad, se acercaron como lobos hambrientos, esperando atrapar al Creador en sus propias palabras. Uno de ellos, llamado Caifás, arrogante y lleno de rencor, se adelantó. Maestro, ¿qué dices de aquellos que te siguen? ¿No sabes que nuestras leyes nos guían a la verdad y que muchos creen que eres el Mesías? Su voz era una mezcla de burla y desafío, buscando abrir grietas en la fe que Jesús había comenzado a edificar. Con una calma serena, Jesús miró profundamente a los ojos de cada uno de ellos y respondió: en verdad os digo, no es la creencia de los hombres lo que da vida, sino la palabra de Dios. ¿No está escrito que la piedra reprobada será la cabeza del ángulo? Salmo 118:22. Las palabras de Jesús resonaron en el aire como un trueno suave, confrontando la necedad de aquellos que se aferraban a su incredulidad. Los discípulos, observando la confrontación, sintieron una mezcla de temor y asombro. Ellos sabían que cada palabra de su maestro era una semilla que daría fruto en el momento debido. En su corazón, cada uno anhelaba entender el plan que Dios había trazado. Un murmullo subió por entre la multitud: ¿es este realmente el Mesías? Entonces, Jesús, con mirada penetrante, dirigió su atención a la multitud.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Estas palabras trascendieron el tiempo, como un llamado profundo para todos los que estaban presentes y aquellos que vendrían después de ellos. La revelación de su misión era clara y resplandeciente, un eco de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. Sin embargo, entre la multitud, un hombre conocido como Natanael se levantó, movido por la curiosidad y la fe. Maestro, ¿cuándo será el tiempo del reino que has prometido? Su pregunta, llena de anhelos, tocó el corazón de Jesús. El tiempo se acerca, y el reino de Dios está entre vosotros, respondió. Preparad vuestros corazones, porque lo que ha de venir es más grande de lo que podáis imaginar. Las palabras de Jesús eran una mezcla de advertencia y promesa, cargando el aire con una tensión palpable. Algunos comenzaron a entender la magnitud de su mensaje. No solo se trataba de la resurrección de Lázaro, sino de un triunfo sobre la muerte y el pecado mismo. De repente, un rayo de luz iluminó a Jesús, como si el cielo quisiera señalarlo, y todos se quedaron en silencio, sintiendo la presencia del Altísimo. Entre ellos, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo murmullos de alabanza y transformación. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Sin embargo, entre los presentes, la sombra de la duda seguía al acecho, especialmente entre los fariseos que se resistían a aceptar la verdad del Cordero. ¿Qué haremos con este hombre? Discutían entre ellos, viendo que el poder de su mensaje crecía. Si lo dejamos así, todos creerán en él, repitieron inquietos, sus corazones estaban cerrados a la verdad que se desenvolvía ante sus ojos, mientras las estrellas brillaban y la luna arrojaba luz sobre su presencia. La mente de Jesús se dirigía a su destino inminente. Muchos se preguntaban cuál sería su final, pero el Maestro ya conocía el camino de la redención. Aquel sería un sacrificio sin igual, y lo que estaba por suceder testificaría del amor y la justicia de Dios. Así terminó aquella noche, cargada de revelaciones y promesas. Jesús se retiró, y la multitud, aunque todavía expectante y algo atemorizada, sintió en sus corazones que algo divino estaba a punto de suceder. En verdad, lo que habéis presenciado es solo un indicio del plan que el Padre ha trazado, murmuró Jesús. Mientras se alejaba. Aquella noche, la historia de redención se adentraba en una nueva dimensión, y todos esperaban saber lo que vendría a continuación, sabiendo que el tiempo del cumplimiento se acercaba, y que cada paso dado así como cada palabra pronunciada, estaba en perfecta armonía con el portentoso plan del Creador. ¿Cuál revelación se avecinaba en el horizonte de la salvación? Mientras la luna iluminaba el aire con su luz plateada, la multitud continuaba congregada, absorta en el eco de las palabras de Jesús. Sin embargo, el murmullo entre los fariseos persistía, una sombra de inquietud que atravesaba sus corazones. ¿Qué haremos para silenciarlo?, se preguntaba Caifás, afianzando su autoridad. Los demás fariseos acordaban, sus miradas cargadas de determinación, temiendo que la fama de Jesús pudiera desbordar su control. Mientras tanto, en el corazón de la multitud, la esperanza comenzaba a germinar. Algunos recordaban las palabras de los profetas: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9:6. Consideraban la posibilidad de que este hombre, este Jesús, fuera el cumplimiento de las antiguas promesas. Entre murmullos de expectación, un anciano se erguía, señalando al cielo con ojos enrojecidos por la emoción. «Es la hora de la liberación», exclamó. Sin embargo, entre ellos se hallaba un grupo de escépticos que no podían dejar de rechazar esta revelación. ¿Cómo puede un hombre tan común hacer tales afirmaciones?, murmullaban, plantando sus corazones en la tierra fría de su incredulidad. Jesús, consciente de los pensamientos que oscurecían la mente de los fariseos, se dirigió nuevamente a la multitud. «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Juan 14, 1, 2. Sus ojos centelleaban con una verdad eterna, prometiendo un futuro donde el amor y la presencia de Dios estarían en cada corazón afligido. A medida que las palabras de Jesús resonaban, un viento fresco sopló una vez más, trayendo consigo una fragancia de paz que llenó el lugar. La multitud,
sintiendo la calidez de su comodidad, comenzó a superar su miedo. En sus corazones, la chispa de la fe empezó a arder, sin importar que las fuerzas de la oscuridad se agitaran alrededor de ellos. Después, uno de los discípulos, Pedro, dio un paso al frente. Con voz temblorosa, pero llena de fervor, preguntó: «Maestro, ¿qué haremos nosotros en todo esto? ¿Qué deberíamos hacer para prepararnos para el reino?» Jesús, mirando a Pedro con gozo, le respondió: «No temáis, porque el Señor ha escogido a los suyos. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra». Hechos 1:8. Mientras aquellos momentos llenos de luz y revelación se sucedían entre la multitud, un hombre conocido como Judas, hijo de Simón, se retiró hacia las sombras. Su rostro estaba contraído en meditación, el conflicto interno crecía como una tempestad en su interior. Sabía que las palabras de Jesús contenían un poder transformador, pero también un costo que podría llevarlo por un camino oscuro. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, cada espectador experimentaba una lucha entre la fe y el miedo, la luz y la oscuridad. Las emociones eran colosales, como si un telón se estuviera levantando para revelar un drama eterno, y así, la aflicción de los fariseos resonaba al unísono con la esperanza de la multitud. Las historias de salvación comenzaban a entrelazarse en un relato divino que aún estaba lejos de concluir. Mientras el eco de las palabras de Jesús se desvanecía, una profecía olvidada despertaba en el corazón de algunos: «Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:17. Este misterioso desenlace solo era el preludio de lo que vendría. Un nuevo giro en la historia de la redención tecidos en cada palabra y en cada corazón. La gran revelación aún estaba por cumplirse, ya que el tiempo de la gracia y el juicio se acercaba. ¿Quién sería el portador de la verdad suprema? ¿Y qué implicaciones tendría su llegada para todos aquellos que luchaban por creer? La respuesta aguardaba en el próximo paso del plan soberano de Dios. La multitud se dispersaba lentamente tras las poderosas palabras de Jesús, pero el eco de lo divino aún reverberaba en sus corazones. Mientras la luz de la luna seguía brillando con fuerzas renovadas, algunos se acercaban unos a otros para discutir el significado de esta promesa. ¿Qué lugar está preparando nuestro Maestro?, se preguntaban, la curiosidad y la fe entrelazadas como hilos dorados en un tapiz sagrado, pero a la distancia, en la oscuridad silenciosa que envolvía a los fariseos, los pensamientos de Caifás se tornaban cada vez más inquietantes. «Una tormenta se asoma en el horizonte», murmuró, con el ceño fruncido. «Si no controlamos a este hombre, perderemos nuestra influencia, nuestra religión. No puede haber dos reyes en este pueblo». Los rostros de sus compañeros mostraban la misma preocupación, en sus corazones, el miedo crecía como una sombra que devoraba la luz de la esperanza. Mientras se retiraban a su consejo, un aviso divino penetró el aire fresco de la noche. A través de la multitud, un manantial de esperanza brotaba en los menos esperados. Una niña, la hija de un humilde pescador, se elevó sobre el murmullo de la gente al recordar las enseñanzas de sus padres, que siempre hablaban de la llegada del Mesías. «Es él. Es el prometido». A través de su inocente exclamación, la fe ardía como fuego en los corazones de quienes anhelaban ver una liberación. Judas, el discípulo que había estado en las sombras, no pudo evitar escuchar el clamor de la niña. La pureza de su voz lo atravesó como un rayo que iluminaba la oscuridad en la que él mismo habitaba. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó, sintiendo que una batalla interna comenzaba a tomar forma. Había decidido por la codicia y la desilusión, pero en ese instante, su corazón fue sacudido por la posibilidad de la redención. A medida que el viento soplaba suavemente, llevando la fragancia de una nueva promesa, Jesús alzó la voz a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. «Bienaventurados los que no vieron y creyeron», Juan 20:29, proclamó con una firmeza que resonaba en cada rincón de la plaza. Las palabras reverberaban como un eco de las antiguas escrituras, recordando a todos que la fe va más allá de lo visible. No obstante, en el consejo de los fariseos, el odio se alimentaba de las dudas y la desesperación. «Hay que actuar antes que se convierta en un ícono. Tendremos que eliminarlo», sentenció Caifás. Las miradas confirmatorias de sus compañeros eran contundentes, pero la decisión traía consigo un profundo horror, consciente de que una sombra oscura ya se cernía sobre el futuro. Así,
El hilo del destino se volvió a tejer en la noche, entre la luz de la fe y las sombras del miedo. Las antiguas profecías comenzaban a cobrar vida, susurros de esperanza y destrucción coexistiendo. Una voz, al final del consejo de los fariseos, resonó con un eco escabroso. Debemos encontrar un traidor entre los suyos. Solo así podremos acercarnos a su fin. Y así, el camino de la redención y de la traición se dibujaba con cada decisión, cada murmuro y cada oración. Jesús, el camino, la verdad y la vida, yacía en el centro de ese conflicto divino, custodiando con fe y amor una misión jamás olvidada. Las sombras seguían moviéndose, y un nuevo giro estaba por revelarse. El corazón genuino de Dios estaba detrás de cada movimiento, aguardando cumplir sus promesas, pues estaba escrito que no desampararé a mi pueblo, 1 Samuel 12:22. ¿Acaso sería necesario un sacrificio para que la salvación se manifestara? La intensidad del misterio se alzaba, dejando a la multitud y a los fariseos al borde de un abismo, suspensos entre el juicio y la redención, mientras el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse en su gloriosa revelación. El silencio de la noche se interrumpió por el murmullo persistente de la multitud, cuyas esperanzas parecían entrelazarse con la brisa, como si el mismo aliento de Dios se disolviera en el aire. En ese paisaje de anhelos, 2 de los discípulos de Jesús recorrían el camino hacia la aldea de Emaús, envueltos en un diálogo donde la tristeza y la confusión se entrelazaban. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, ahora estemos aquí, desolados?, lamentó uno de ellos. Es como si cada palabra que pronunció se desvaneciera en el eco de la desesperanza, respondió el otro, sus ojos reflejaban la tumultuosa batalla que sus corazones enfrentaban. La promesa de un reino parece desmoronarse ante nosotros. Mientras hablaban y discutían, un viajero se acercó, preguntando sobre la razón de su pesar. Era Jesús, pero sus ojos no lo reconocían. ¿Qué palabras son esas que intercambian el uno con el otro?, inquirió con tono suave. Al escuchar la pregunta, uno de los discípulos, cuya voz temblaba de desesperación, respondió: ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Con un gesto lleno de compasión, Jesús les dijo: ¿Qué cosas? Aquel intercambio encendió una chispa de curiosidad, una oportunidad para que su fe se reavivara en formas que jamás habrían imaginado. Entonces, compartieron las historias de aquel que había sido crucificado, de las esperanzas perdidas y de los rumores de una resurrección. «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho», exclamó Jesús, comenzando a explicarles las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, revelando cómo era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. La luz del entendimiento empezaba a despertar en sus almas, atándose a las promesas de un Dios que, aunque parecía distante, había estado a su lado en cada paso. Mientras avanzaban, su corazón ardía por dentro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos abría las Escrituras?, reflexionó uno de los discípulos. La revelación de la verdad trajo un destello de esperanza. La traición y el desánimo parecían desvanecerse como la niebla al amanecer. Finalmente, al llegar a Emaús, Jesús hizo un gesto como si siguiera su camino, pero ellos le instaron a quedarse. «Quédate con nosotros», rogaron, «porque se hace tarde». Al sentarse a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y les dio. En ese instante, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su vista. La alegría y asombro llenaron sus corazones. «No era el Señor», exclamaron, reconociendo el pacto cumplido en cada palabra y gesto. «¡Qué increíble es nuestro Dios!», exclamaron mientras partían de vuelta a Jerusalén. Las sombras habían sido despejadas al recibir la verdad, el sacrificio había sido necesario para la redención. Con el eco de la verdad resonando en sus corazones, comprendieron que el sacrificio no era el final, sino el comienzo de un nuevo pacto, y su misión sería testificar del amor redentor de Cristo a todos los pueblos. «Él es la luz del mundo», murmuraron a medida que corrían, su espíritu inflamado por la certeza de que el poder del cielo estaba con ellos. Mientras tanto, de regreso en Jerusalén, el consejo de Caifás discutía con mayor fervor sus malévolos planes. «No podemos permitir que la noticia de su resurrección se disipe. Necesitamos tomar medidas decisivas.
Los murmullos de conspiración lanzaban sombras sobre la ciudad, mientras las promesas de esperanza iluminaban el camino de los que creían. Así, el choque entre la luz y la oscuridad se intensificaba. Cada decisión, cada oración, cada palabra resonaba con la intensidad de un destino eterno. ¿Qué otros secretos se revelarían en esta narrativa divina? La pregunta flotaba en el aire, una invitación a descubrir el misterio de la salvación, pues el plan soberano de Dios estaba tejiendo aún más la historia de la redención. Mientras los discípulos apresuraban el paso hacia Jerusalén, su corazón repleto de renovada esperanza, se hallaban en medio de la profunda noche, donde cada paso resonaba con un propósito que jamás habían conocido. Al llegar a la ciudad, encontraron más que solo sombras, el aire estaba cargado de tensión y temor. Las luces parpadeantes en las casas parecían reflejar la inquietud de los corazones de aquellos que habían sido testigos del evento más grandioso que la humanidad jamás había presenciado. Entraron en el lugar donde los otros discípulos se habían reunido, el alboroto de murmullos y el susurro de nombres reverberaban en la atmósfera. «Él ha resucitado», exclamaron, la alegría inquietante brotando de sus labios. Pero los otros se miraron con escepticismo, sintiendo el peso de la desesperación que aún persistía a pesar de los reportes de los testigos. Desde la esquina, a un lado, se hallaba Pedro, quien había experimentado su propia carga de traición y redención. «Podemos confiar en la verdad que nos han traído, queridos hermanos», dijo Pedro, su voz cargada de convicción. «He visto al Señor y escuchado su voz, y mi corazón clama por su obra en nosotros». Mientras hablaban, la puerta se abrió de par en par, y un viento ligero llenó el espacio, como si el mismo Espíritu del Señor hubiera hecho su entrada. En ese instante, se escuchó una voz conocida resonando a través de la sala: «Paz a vosotros», proclamó Jesús, presentándose en medio de ellos. Su cuerpo glorificado brillaba incluso más que el sol de la mañana, y sus heridas, que habían sido la transgresión del pueblo, se convertían ahora en el testimonio de la eterna redención. ¿Por qué están llenos de temor? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones?, les preguntó, mientras las miradas de duda eran reemplazadas por asombro y adoración. Vieron su figura, y fue como si sus almas hubieran despertado de un profundo sueño. La realidad de la promesa de Dios se había manifestado frente a ellos. La historia de redención prometida desde el Génesis estaba viviendo su defunción y resurrección en aquel monumental momento. Al ver la incredulidad en sus ojos, Jesús los llevó a revisar las Escrituras, mostrando cómo era necesario que el Cristo padeciera, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él también sería levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. Cada palabra resonaba con poder, vibrando en sus corazones vacíos, llenándolos con una nueva luz. «Sabed que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra», les aclaró, y así sembró la semilla de una misión que florecería a través de generaciones. Las promesas del Antiguo Testamento cobraban vida, como luces esparcidas a través de la oscuridad. Mientras tanto, afuera, el consejo de Caifás observaba y especulaba, reuniéndose en secreto para tramar un plan aún más siniestro, preocupados por el eco de la verdad que resonaba entre los hijos de Israel. «Debemos hacer que este nombre no sea mencionado de nuevo», afirmaban, pero lo que no comprendían era que el plan soberano de Dios se estaba desplegando, inquebrantable ante los tratos de los hombres. La expectativa en la sala se volvió palpable. Era el inicio de una nueva era, el tiempo para la salvación se había hecho presente, y sus corazones rebosaban de fe y testimonio. Sin embargo, un sentimiento de inquietud se coló entre ellos, unas palabras resonaban en sus mentes, un recordatorio de que los desafíos y persecuciones pronto vendrían. «Y aunque todos se aparten, yo no me apartaré», mencionó Pedro, con firmeza renovada. Esto marcó el inicio de una batalla espiritual, pues cada paso que darían en fe se convertiría en un canto de victoria contra la oscuridad. La historia de redención estaba lejos de terminar. ¿Qué más revelaría el Señor en los días por venir? La intrigante pregunta flotaba en el aire, esperando ser respondida, mientras la soberana mano de Dios orquestaba su plan divino dentro de la historia humana. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a fraguarse en la orilla de Jerusalén,
Los discípulos, aún aturdidos por la sorprendente aparición de Jesús, se situaron en un círculo fervoroso, intercambiando miradas de asombro y fe. Las palabras del Maestro resonaban en sus corazones, llenos de la promesa de poder y testimonio, pero al mismo tiempo, un temor sutil se deslizó entre ellos, como una sombra que no se podía ignorar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Juan, su voz temblando, incapaz de contener la mezcla de emoción y ansiedad. La ciudad está agitada. Los fariseos buscan callar esta noticia de todas las formas posibles. ¿Y si nos encuentran? Pedro, con su habitual ímpetu, tomó la palabra. No podemos escondernos. Debemos proclamar lo que hemos visto y oído. Si hemos recibido el poder del Espíritu Santo, entonces no hay temor que nos detenga. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala, pero el eco de las amenazas del Sanedrín aún pesaba en su mente. Mientras meditaban sobre sus próximos pasos, un resplandor luminoso iluminó de pronto la habitación, y la figura de Jesús se materializó de nuevo entre ellos, esta vez más brillante que antes. No temáis, les instó, porque ustedes serán mis testigos. Lo que ha comenzado en ustedes no se detendrá aquí. Les recordó cómo, en las Escrituras, los profetas ya habían prefigurado este momento, como la salvación iba a extenderse no solo a Israel, sino a todas las naciones. Al decir esto, les recordó las palabras de Isaías: yo te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, 6. En sus corazones, la realidad del mensaje se volvía cada vez más urgente. Mientras Jesús les hablaba, el aire se impregnó de un profundo sentido de misión. La promesa del Espíritu Santo era inminente, y con ello, la expectación creció. Sin embargo, la presión aumentaba fuera de aquellas paredes. En el consejo de Caifás, la discusión tomaba un giro diferente. Ellos planificaban un mensaje que alterara la fe de la multitud. No podemos permitir que la verdad de este Jesús se propague, dijo Caifás con determinación. Si logramos desacreditar sus seguidores, podremos sofocar este movimiento antes que crezca. Ellos son solo hombres. Pero nosotros tenemos la autoridad. Con cada palabra de Caifás, el engranaje del infructuoso plan humano giraba. Sin embargo, se sentía la fuerza invisible de Dios que desafiaba sus esfuerzos. Ellos no sabían que, mientras tejían un plan para opacar la luz, el Creador estaba urdiendo la expansión de su gloria. De vuelta en la sala, los discípulos prepararon su corazón para lo que estaba por venir. Él nos ha prometido en Hechos 1:8 que seremos revestidos de poder. Las palabras de Pedro resonaron como un tambor en el pecho de cada uno. Todos, aunque con inquietudes, comprendieron que debían avanzar. La mañana avanzaba, y así, su mente se llenó de una determinación ferviente mientras se preparaban para salir. La resurrección es solo el inicio, murmuraron entre ellos, sabiendo que se enfrentarían a pruebas, pero también a milagros. Cada paso que darían al hablar en el nombre de Jesús sería una demostración del poder de Dios que ya se había desatado en ellos. Con un último concepto en mente, Pedro esbozó: no olvidemos la promesa. Hay más por venir. ¿Qué maravillas nos revelará el Señor a través del Espíritu Santo? Justo cuando cruzaban el umbral y se adentraban en la ciudad, una promesa aún más profunda comenzó a surgir. Les iría revelando bendiciones y desafíos a medida que avanzaban, constantemente guiados por su luz. Pero no podían prever que la primera de muchas pruebas iba a ser su propio compromiso y fidelidad ante la adversidad, donde lo humano se encontraría con lo divino. Y el verdadero propósito de Dios iba a revelarse de una manera que nunca imaginaron. Pero al cruzar las puertas, sus corazones ardían de preguntas: ¿cómo se manifestará realmente el poder de Dios entre los hombres? ¿Qué caminos abriría la verdad en el corazón del pueblo? Con fe, dieron el primer paso hacia el cumplimiento del divino destino revelado en sus corazones. Mientras el sol ascendía en el horizonte de Jerusalén, un nuevo día comenzaba con la promesa de la redención. Los discípulos, llenos de resolución, se dirigieron hacia el corazón de la ciudad, sabiendo que el tiempo de acciones decisivas se acercaba. La noticia de la resurrección de Jesús se había esparcido como fuego por la pradera, y la multitud de creyentes y escépticos aguardaba la siguiente revelación de su Maestro. Al llegar a la plaza, vieron a una multitud joven y anciana, cada uno con corazones dispuestos a escuchar.
Pedro, sintiendo el impulso del Espíritu Santo, alzó la voz y proclamó: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, a éste entregasteis y crucificasteis. Hechos 2, 22-23. Las palabras retumbaron en la plaza, reverberando la verdad de la resurrección y el sacrificio. El corazón de la multitud comenzó a palpitar, algunos se sintieron tocados, mientras otros se inquietaban. ¿Cómo podrían haber dejado que tal cosa sucediera? La confusión se tornó en incredulidad, y los murmullos subieron como un leve viento. Entre ellos, los fariseos, con los rostros pálidos y la mente llena de alarmas, comenzaron a conspirar. Debemos detener este alboroto, susurró Caifás. Si su mensaje se arraiga, perderemos nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Sin embargo, el poder de la verdad ya no podría ser contenido. Entonces, desde el fondo de la multitud, un pecador arrepentido se levantó. Yo era uno de los que lo crucificaron, pero he visto su gloria. He sido perdonado y liberado. Este es el Mesías. Su testimonio derribó las barreras de incredulidad en muchos corazones. Los discípulos comprendieron que la promesa de Jesús era más que una esperanza, era una realidad transformadora. Entretanto, Jesús, que había estado guiando el proceso desde su llegada, sintió el poder del Espíritu Santo moverse como un viento fuerte. Es hora de dar testimonio del amor del Padre. Mismo aquellos que lo crucificaron pueden ser redimidos, aseguró. En ese momento, el cielo se abrió en la plaza, y un torrente de luz brilló sobre ellos. Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, proclamando las maravillas de Dios, tal como lo había prometido en la profecía de Joel: y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. La muchedumbre quedó asombrada, cada uno sintiendo la chispa de la fe prender en su corazón. Algunos se convirtieron, otros se burlaron, pero el mensaje del sacrificio de Cristo fue irrefutable. En ese momento crucial, Pedro volvió a hablar: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La proclamación era clara y llena de poder, ya que muchos miles se unieron a la fe ese día. Los desafíos no cesaron. A medida que la comunidad de creyentes crecía, la persecución se intensificaba. Los fariseos y principales del pueblo estaban decididos a erradicar esta nueva fe que amenazaba su control. Llenos de ira, comenzaron a arrestar a los apóstoles, pero el temor reverencial a Dios y el espíritu de valentía se intensificaban entre los seguidores de Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, afirmaron ante las amenazas, conscientes de que su misión había comenzado. Con cada nuevo amanecer, su fe fue puesta a prueba, y sus corazones fueron moldeados a través de luchas, pero la luz del Evangelio se esparcía más y más. La historia de redención había surcado desde Jerusalén a Judea y hasta los confines de la tierra. Los discípulos habían sido dotados del poder de transformar vidas con su testimonio, y cada paso en la fe era un eco de la resurrección que traía vida en un mundo que clamaba por esperanza. Así, la narración de la redención tomó un nuevo giro. Desde un pueblo oscuro y lleno de incertidumbre, los seguidores de Cristo levantaron sus voces como uno, proclamando las buenas nuevas. En cada historia de fe y en cada milagro, estaban cumpliendo el propósito divino, iluminando el camino hacia el regreso del Rey. La vida de Jesús había sido un faro de esperanza, y su sacrificio un puente hacia la salvación. Lo que había comenzado con la incredulidad se había transformado en una ola de fe y transformación. La historia de la redención continuaba, resonando a través de las generaciones, llevando consigo una invitación universal para que cada alma pudiera conocer al Creador. Así se cumplió la promesa que había sido escrita: y todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Romanos 10:13. Y ahora, querido lector, ¿eres parte de esta historia de redención? Este es el momento de tomar una decisión. Necesitas suscribirte ahora, para que no te pierdas las próximas historias bíblicas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas escuchen este mensaje. Cuéntanos en los comentarios tus reflexiones y reacciones sobre este final poderoso.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia de salvación continúa, y tú puedes ser parte de ella.